Hola, bueno, vamos a seguir un poquitito con esta unidad de termodinámica química. Estuvieron viendo con Ernesto en profundidad el primer principio de la termodinámica y bueno, eso es como muy lindo, muy elegante, pero el tema es tratar de entender un poco para qué sirve, es decir, qué tipo de predicciones podemos lograr con ese primer principio de la termodinámica. Bueno, y para hacer eso, les voy a compartir una presentación en la cual vamos a tratar de profundizar un poquitito en para qué sirve el primer principio. ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto, bueno, en la primera clase un montón de definiciones, el primer principio con las clases de Ernesto, bueno, ¿cómo hacemos para emplear este primer principio y obtener la potencia predictiva que les habíamos prometido que tenía? ¿Mm? Bueno, la manera de hacer esas predicciones, es decir, poder predecir cosas y sacar la utilidad al primer principio, es mediante una construcción mental que la van a ejercitar un montón en los problemas que denominamos ciclos termodinámicos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste un ciclo termodinámico? Consiste en tener en cuenta la idea que ya demostramos que el cambio de energía interna es igual al calor intercambiado en procesos a volumen constante, o que lo mismo ocurre con la entalpía, es decir, con el cambio de entalpía en procesos que ocurren cuando la presión es igual a la presión externa y es constante, y el único trabajo posible es el de volumen. Es decir, en ambos casos el delta U es igual al calor o el delta H es igual al calor. Si realizamos el proceso en un dispositivo que se llama calorímetro, que es como una especie de termo, pero bueno, que no deja pasar calor para afuera, entonces en ese caso el proceso que ocurre dentro de ese termo va a ser un proceso adiabático y por lo tanto el delta U de ese proceso va a ser igual a cero si el proceso ocurre a volumen constante, o su delta H va a ser igual a cero si el proceso ocurre a presión igual a la presión externa constante. ¿Sí? Entonces, bueno, esto por ahora van a seguir diciéndome que todavía no sirve para nada, que estamos siguiendo como dando vueltas sobre lo mismo y mordiéndonos la cola, pero vamos a ver un poquitito que sí sirve. Ahora en un ratito vamos a ver que esto sí sirve y sirve para predecir cosas. Pero antes de hacerlo, vamos a ver algunos esquemas de calorímetro. El que tienen del lado izquierdo sería un calorímetro más de laboratorio, ¿sí? Pueden ver que tiene un agitador, que tiene esas paredes que no dejan pasar el calor para afuera, y que tiene un termómetro que mide la temperatura del sistema. ¿Sí? Del lado de la derecha tienen un calorímetro más de laboratorio, más actual, en el cual se pueden realizar experimentos de una manera un poco menos artesanal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es un ciclo termodinámico? ¿Qué es un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico es un artificio mental que nos permite hacer esa predicción que tanto queremos hacer, descomponiendo el proceso real que está ocurriendo adentro de ese calorímetro o algún proceso de interés en otros procesos que son procesos que los podemos llamar entre comillas imaginarios. En realidad pueden ser procesos reales que pueden ocurrir en la naturaleza, pero tienen que tener la peculiaridad que sepamos calcular fácilmente, en base a datos que estén tabulados, el delta U o el delta H. ¿Sí? Todo a lo largo de esta clase vamos a hablar indistintamente de delta U's o delta H's. ¿Sí? Los delta U's los vamos a usar en los casos en que utilicemos calorímetros que sean de volumen constante, porque en ese caso el delta U es igual al calor intercambiado. Y vamos a usar la entalpía, es decir, el delta H,
cuando empleemos calorímetros que funcionen a presión constante. ¿Sí? Bueno, un ciclo, como su nombre lo indica, es ir y llegar al mismo lugar, es decir, hacer un proceso cíclico es ir y llegar al mismo lugar. Entonces, como U y H son funciones de estado, siempre como partimos y llegamos en el mismo estado, en el ciclo completo el delta U y el delta H van a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos imaginarios? Que son imaginarios siempre entre comillas, que son los procesos para los cuales podemos calcular de manera fácil el delta U o el delta H. Bueno, hay 4 de estos procesos que son como los ingredientes que tenemos en nuestra cocina de ciclos. Son 4 tachos en los cuales tenemos 4 ingredientes que son los que podemos usar para construir nuestros ciclos. Bueno, el primero es cambiar la temperatura. Cuando decimos cambiar la temperatura, quiere decir que lo único que ocurre en el sistema es cambiar la temperatura. El segundo es cambiar de estado de agregación o de fase manteniendo la temperatura constante. El tercer ingrediente es que ocurra una reacción química a temperatura constante. Y el cuarto ingrediente es que ocurra una disolución a temperatura constante. ¿Sí? Estos son 4 procesos hipotéticos que pueden ocurrir o no en la naturaleza. Por ejemplo, una reacción química en general cuando ocurre no ocurre a temperatura constante, ¿sí? Pero nosotros la podemos tabular o podemos obtener el valor del delta H o del delta U de una reacción química a temperatura constante y por eso lo vamos a usar como ingrediente de construcción de estos ciclos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver uno por uno cómo se hace el cálculo. Cuando tenemos cambios de temperatura, por ejemplo, para n moles de una sustancia pura, podemos calcular el delta U multiplicando el número de moles por una magnitud que se llama capacidad calorífica a volumen constante, se denota con CB, y multiplicarlo por el delta T. ¿Sí? Eso es como se calcula el delta U de un cambio de temperatura delta T para n moles de una sustancia pura cuya capacidad calorífica es CB. Exactamente de la misma manera se calcula el delta H, lo único que tenemos que utilizar una capacidad calorífica que se denomina CP y es la capacidad calorífica a presión constante. Ambas se encuentran tabuladas. ¿Sí? Si tengo un sistema que está compuesto por más de un componente y estos componentes no interactúan entre sí, lo que se llama sistema ideal, simplemente sumo las contribuciones de cada componente, es decir, sumo el número de moles de un componente por su capacidad calorífica por el delta T. Las capacidades caloríficas se expresan en joules sobre Kelvin mol y se encuentran tabuladas. ¿Sí? Para fases condensadas, la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante son muy parecidas. ¿Sí? Bueno, a veces, en algunos casos, se tabulan las capacidades caloríficas por gramo. ¿Sí? En esos casos, la expresión del delta U sería la masa por una capacidad calorífica que le puse un sombrerito arriba para diferenciarla de la capacidad calorífica molar por el delta T. Estas capacidades caloríficas por gramo se expresan en Joule sobre Kelvin gramo. Por ejemplo, para el agua, la capacidad calorífica a presión constante tabulada es 4,18 joules sobre Kelvin gramo. Bueno, ¿qué pasa con los cambios de fase? Los cambios de fase que ocurren a temperatura constante tienen tabulados sus delta U o sus delta H. ¿Sí? Esos cambios de energía interna, de entalpía, por mol están tabulados, por lo tanto, si yo quiero calcular el delta U o el delta H para un sistema que está compuesto por n moles,
simplemente multiplico el valor molar que está tabulado por el número de moles de mi sistema. Esto es muy sencillo. Para reacciones químicas a temperatura constante, esto es un tema en sí mismo y lo vamos a ver en detalle en otra clase, pero básicamente hay un montón de maneras de obtener su delta U o su delta H. En algunos casos, para algunas reacciones particulares, se encuentran estos valores tabulados. Por ejemplo, las reacciones de combustión, que son reacciones en las cuales una sustancia reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, hay tablas de delta H de combustión. ¿Sí? Entonces, en ese caso directamente está tabulado y no tenemos que hacer nada. En otros casos se pueden calcular a partir de otras magnitudes, otros delta H, otros delta U que están tabulados, o de energías o entalpías de unión que también están tabuladas. Eso es un tema que lo vamos a ver en otra clase. Cuando la reacción química ocurre en condiciones estándar, por ejemplo, 298 Kelvin y un bar, los delta U o delta H se denotan con un cerito arriba y se denominan cambios entálpicos o cambios de energía interna en condiciones estándar. Bueno, entonces vamos al ciclo termodinámico en sí mismo. Un ciclo lo vamos a ver con un ejemplo, y es un ejemplo que tienen en la introducción teórica de la guía, ¿sí? Y el ejemplo es un ejemplo de quemar o hacer reaccionar un mol de metano en un calorímetro adiabático a presión constante, ¿sí? Presión constante, además igual a la presión externa. Entonces, este es el proceso, lo que tienen denotado a la izquierda, en la rama vertical, es el proceso real, que es lo que ocurre realmente en mi sistema, dentro de mi calorímetro, y es que poniendo un mol de metano y 2 moles de oxígeno a 298 Kelvin y un bar, hago la reacción adentro de ese calorímetro y llego a tener 2 moles de agua y un mol de dióxido de carbono a una temperatura final que yo no la conozco, a una presión de un bar, y el delta H de ese proceso es 0 porque es igual al calor intercambiado, y como estoy en un recipiente que no deja pasar calor, entonces va a tener un delta H de 0. ¿Sí? Ese es el proceso real, lo que tienen del lado izquierdo marcado con esa flechita azul. Bueno, ahora bien, ese proceso real yo lo descompongo en 2 procesos imaginarios. Por un lado, el proceso de hacer la reacción química a temperatura constante, dado que ese delta H yo lo tengo tabulado y vale menos 890 kJ por mol. Y por otro lado, yo puedo hacer un cambio de temperatura de los productos, que son el agua líquida y el CO2 gaseoso, puedo calcular el delta H de cambiar la temperatura, desde la temperatura final, que yo no conozco, a la temperatura inicial, que es 298 Kelvin. Y ahora bien, el delta H de ese proceso, si yo lo realizo en un solo paso, como en el proceso real, o yo lo realizo en 2 pasos, como en los procesos imaginarios, me tiene que dar lo mismo, porque es un ciclo, ¿sí? Y por lo tanto, el delta H del ciclo, que es 0, lo puedo considerar como la suma de los delta H de los 3 pasos, ¿sí? Fíjense que el tercer paso, que es el delta H de la reacción, lo estoy poniendo con un signo negativo, porque cuando recorrimos el ciclo, ese paso lo estoy considerando al revés, estoy considerando el paso inverso. Por lo tanto, el delta H adiabático más delta H3 menos delta H0 es 0, y de ahí yo puedo despejar que el delta H0 es igual al delta H3
y como el delta H0 lo tengo tabulado y el delta H3 lo puedo calcular como la suma de las capacidades caloríficas por el número de moles por el delta T, me queda una ecuación de la cual puedo despejar el delta T, o puedo despejar como la temperatura inicial la conozco, puedo despejar la temperatura final. Y ahí se ve la potencia que tiene este ciclo para hacer una predicción. Estamos prediciendo la temperatura final a la que yo voy a tener mi sistema. Alternativamente, yo lo puedo pensar al revés. Puedo pensar que hago el experimento, mido la temperatura final, y si yo fuera un fabricante de tablas, podría, por ejemplo, en base al conocimiento de las capacidades caloríficas, calcular el delta H0, que es un valor que puedo utilizar para vender una tabla. ¿Sí? Entonces, el ciclo me sirve para poder hacer una predicción. Y esa predicción la hago en base a datos que puedo obtener en una tabla, como el delta H0 o capacidades caloríficas. ¿Sí? Bueno, este ciclo es muy lindo. Es un ciclo en el cual supusimos que el calorímetro es un calorímetro que se denomina ideal, es decir, que es como si fuera totalmente transparente, no hace nada, y pusimos además 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno. Bueno, en la vida real hay complicaciones, ¿sí? Una complicación es que el calorímetro no es ideal, es decir, el calorímetro tiene sus paredes, esas paredes absorben calor, y por lo tanto el calorímetro lo tengo que tener en cuenta, y eso se hace, lo van a ver en el laboratorio, cuando hagan el laboratorio, se hace teniendo en cuenta lo que se denomina constante del calorímetro, que sería como una especie de capacidad calorífica del calorímetro, pero que tiene en cuenta también el tamaño del calorímetro, es decir, lo que sería el número de moles. Y eso entonces lo hago teniendo en cuenta un término que es capacidad calorífica por delta T, que se sumaría a este término que tienen en esta transparencia, donde sumo las capacidades caloríficas por el delta T de cada sustancia. ¿Sí? Entonces ese término lo sumo y ahí tengo en cuenta que el calorímetro no es ideal. Y otra complicación que puede aparecer es que puedo no poner relaciones estequiométricas. En ese caso hay que tener en cuenta el reactivo limitante y considerar si me sobró algún reactivo. ¿Sí? Eso vale tanto para el paso de la reacción química, en el cual el delta H va a ser igual al número de moles de reacción que realmente están ocurriendo, multiplicado por el delta H0. Por ejemplo, si puse 0,1 moles de metano, tengo que multiplicar el valor tabulado por 0,1. Y si puse, por ejemplo, 0,1 moles de metano y 0,8 moles de oxígeno, hay que tener en cuenta que me van a sobrar 0,4 moles de oxígeno, y esos 0,4 moles de oxígeno los voy a tener que poner en el término de cambio de temperatura, porque van a absorber calor, es decir, van a involucrarse también en ese paso de cambio de temperatura. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, para poder seguir, tenemos que ver, nos falta un poquitito ver cómo se calculan los delta H0 de reacción química, que es posiblemente una cosa que no es trivial, digamos, no es tan fácil como calcularlo para cambio de temperatura y cambio de fase, y por lo tanto eso lo vamos a dejar para la próxima entrega. ¿Sí? Entonces con esto nos despedimos y bueno, entonces la próxima clase vamos a ver cómo se calculan esos delta H0 para reacciones químicas a temperatura constante, que es lo que van a necesitar para poder hacer los problemas de predicciones usando ciclos. Bueno, chao.